Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Entonces empezamos con esta segunda videoclase. Continuamos con nuestro trabajo con los números enteros. Cerramos la videoclase pasada con lo que tenía que ver con la ubicación de los números enteros en la recta numérica. Hoy vamos a extendernos un poco más, pero esencialmente vamos a trabajar esa parte de la ubicación que es tan importante casi que en muchos aspectos de el resto de la matemática del bachillerato, pero también en la vida cotidiana. Es su ubicación finalmente. Nos va a permitir ubicarnos geográficamente, a nivel pues obviamente espacial, etcétera. Y ahí radica la relevancia de poder traducir diversos fenómenos de la naturaleza a, en este caso, una representación bidimensional, que finalmente es lo que nos va a permitir interpretar o entender desde el punto de vista de un monitor de computador, de un monitor electrocardiográfico, de un monitor de televisión, etc. Entonces continuamos con lo siguiente: los números enteros en el plano cartesiano. Antes de empezar entonces con la ubicación, que es nuestro, digámoslo así, trabajo principal, vamos a entender qué es el plano cartesiano. Entonces, en la clase pasada vimos entonces la recta numérica. Dijimos que es una línea recta que generalmente se traza de forma horizontal. Lo que nosotros vamos a hacer en el caso del plano cartesiano es cruzar dos rectas numéricas, la que teníamos convencionalmente de forma horizontal con otra que le vamos a poner de forma vertical. ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, se deben cruzar por el cero. Allá donde está ubicado el cero que dividía los positivos de los negativos, vamos a ubicar entonces el cruce con la línea vertical. Y el hecho de que nosotros le agreguemos ese cruce y le agreguemos esa nueva recta numérica de forma vertical, hace que esa única dimensión que tenía la recta numérica, una línea de una sola dimensión, se extienda ahora a dos dimensiones porque le agregamos una dimensión más. Ya no solo nos podemos mover de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que ahora también nos podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Y eso va a hacer que se nos convierta esto en un plano, en una superficie, en una figura bidimensional. Se llama por eso plano cartesiano. Y particularmente se llama cartesiano en honor al famoso matemático francés René Descartes, quien muy seguramente fue uno de los primeros inventores o el inventor de este plano en forma particular para la utilización matemática. Entonces lo que nosotros hacemos es tomar, como decía, una línea horizontal infinita en ambas, una línea vertical infinita en ambas direcciones, y la vamos a cruzar por el cero con una línea horizontal, la que teníamos anteriormente. Entonces vamos a empezar a identificar ciertas cosas acá que en últimas constituye un glosario de términos o un lenguaje con el que tenemos que estar familiarizados para siempre que trabajemos en el plano cartesiano. Y créanme, chicos y chicas, de aquí en adelante en todo el bachillerato e incluso en la vida universitaria van a tener que utilizar muchísimo este plano. Empezar a entender cómo se trabaja desde ya es importantísimo. Entonces, vamos a sacar por acá el lapicero. Bien, nosotros lo primero que tenemos, ya dijimos que una línea horizontal, una línea vertical. En la línea horizontal generalmente van a estar los números, nosotros estamos trabajando con números enteros, van a estar números enteros y van a identificar esa coordenada. Abrimos paréntesis, las coordenadas van a ser las ubicaciones de los puntos en el plano cartesiano. La línea horizontal nos va a dar la primera coordenada, la línea vertical nos va a dar la segunda coordenada. Siempre utilizaremos dos coordenadas penúltimas porque estamos en una figura de dos dimensiones. Para identificación, generalmente se le da el nombre acá a este eje del eje X, aunque obviamente para utilizaciones ya contextualizadas, es decir, ejercicios de física, ejercicios de economía, etcétera, pues ese eje puede recibir otros nombres. Nosotros vamos a aprender a utilizarlo aquí
digámoslo así genéricamente, como el eje X. Y este vertical entonces lo vamos a llamar el eje Y. Ahí tenemos los nombres de los dos ejes, eje X y eje Y. Tengan en cuenta que el eje X es la recta numérica que vimos la vez pasada. Obviamente en todo el centro está el 0. Hacia su derecha van a estar los enteros positivos, a la izquierda van a estar los negativos. Eso ahorita lo miraremos más adelante. Otro elemento importante es que, como les dije anteriormente, estas dos líneas se cruzan por el 0. Ese 0, en vista de que es el 0 tanto horizontalmente como verticalmente, lo vamos a llamar el origen. Y digámoslo así, también se podría llamar origen por el hecho de que de ahí vamos a arrancar nosotros para la ubicación de cualquier punto en ese plano cartesiano. Cuando nosotros necesitemos ubicar un punto en el plano cartesiano, nos vamos a ubicar primero que todo en el origen, de ahí su nombre, y de ahí vamos a empezar a movernos a izquierda y derecha, arriba, abajo, etcétera, de acuerdo a donde necesitemos ubicar el punto, tanto como nos lo indiquen las coordenadas de ese punto en particular. Ahora, de acuerdo al alfabeto que nosotros manejamos, X va antes que Y. De pronto, por eso, esa es una de las razones también por las que primero se le da al eje horizontal el nombre de X y al vertical el nombre de Y, porque convencionalmente nosotros siempre vamos a estar dando primero que todo la coordenada X y segundo la coordenada Y. Es decir, el primer número que nos aparezca en la coordenada siempre será el del eje X y el segundo siempre será el del eje Y. De ahí pues obviamente su nombre. Vamos a tratar de entender también otras cositas. Vamos a hacerlo acá con otro color para que lo entendamos de otra manera. Vamos a ponerlo rojo. Resulta que el plano cartesiano ustedes pueden imaginar que el plano, en vista de que la línea horizontal es infinita y en vista de que la vertical también es infinita, ustedes pueden imaginar que cuando hablamos de plano cartesiano, en este caso estamos hablando de todo el espacio de la diapositiva y mucho más, infinitamente. Entonces obviamente en ese caso podríamos imaginar que esa superficie infinita está dividida o está sectorizada de acuerdo a esos ejes, el eje Y y el eje X, está dividida en 4 sectores. En vista de que esto en últimas es una cruz, divide el plano cartesiano en 4 sectores, y esos sectores tienen el nombre de cuadrantes, precisamente porque son 4. Los cuadrantes están organizados aquí, así. Este va a ser el cuadrante número 1, y generalmente ese nombre se le designa con números romanos. Este va a ser el cuadrante número 2. Este va a ser el cuadrante número 3. Y este va a ser el cuadrante número 4. Eso, repito, son los cuadrantes del plano cartesiano. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que en últimas nosotros estamos cursando aquí rectas numéricas, y ustedes saben que las rectas numéricas tienen un sector que es negativo y un sector que es positivo. Pero aquí tenemos dos, entonces obviamente esos positivos y esos negativos se nos van a ir cruzando de acuerdo a como esté, o al cuadrante en el que estemos ubicados en el plano cartesiano en particular. Por ejemplo, en el cuadrante 1 vamos a encontrar que la X, los valores de X siempre serán positivos, y los valores de Y también siempre serán positivos. En el cuadrante número 1, X es positivo y Y es positivo. Voy a alargar aquí un poquito más esto para que se vea que es una X, listo. X positivo y Y positivo. Y ustedes recordarán de la recta numérica que hacia la derecha del origen, hacia la derecha del 0 estaban ubicados los enteros positivos y hacia la izquierda los negativos. En el caso de la vertical, vamos a encontrar que los positivos, como lo acabamos de decir, estarán ubicados hacia arriba y los negativos estarán ubicados hacia abajo. Entonces, en el caso del cuadrante número 2, tendremos que las X ahora van a ser negativas, y en el caso de Y se mantiene positivo. O sea que cualquier número que yo ubique acá, bueno, me quedó muy irregular, vamos a corregirlo un poquito acá, porque no quiere recibir bien. La Y entonces será positiva, y obviamente cualquier punto que aparezca ubicado en ese sector del plano cartesiano,
pues tendrá una coordenada X que será negativa y una coordenada Y que será positiva, como lo marcamos ahí. En el cuadrante número 3 estamos a la izquierda, entonces la X va a ser negativa, se mantiene negativa, y en este caso la Y también va a ser negativa. Ambos son negativos en el cuadrante número 3. Y terminamos con el cuadrante número 4. En este caso, pues entonces tenemos que la X vuelve a ser positiva, porque estamos a la derecha, y la Y se mantiene negativa. Eso quiere decir que cualquier número que esté, cualquier punto que esté ubicado en el sector, o en el cuadrante número 4, esto va a tener una coordenada X positiva y una coordenada Y negativa. Bien. Ok. Una vez que nosotros tengamos que trabajar con el plano cartesiano, eso que está escrito ahí en rojo nosotros solo lo vamos a tener en mente. Los nombres de los ejes es importante. El nombre del origen también se podría obviar, no es necesario escribirle siempre origen, pero sí es importante que nosotros hagamos marcas y que las hagamos bien. Por eso ustedes pueden darse cuenta de que yo tengo ahí abajo una regla. Ustedes pueden tomar su regla o escuadra y entonces toman su regla y la ubican adecuadamente sobre cada uno de los ejes, a izquierda y derecha, arriba y abajo, y les van a hacer unas marcas. Vamos a hacerlas acá con otro color, tal que queden equidistantes. Y equidistantes quiere decir que queden a la misma distancia una de otra. Nosotros ya sabemos que hacia la derecha del 0 horizontalmente vamos a encontrar los enteros positivos y hacia la izquierda los negativos. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos hacer una marquita y poner el 1, aquí poner el 2, aquí poner el 3, el 4, y hacia la izquierda, tomando también la regla o la escuadra, pues deberíamos hacer entonces la ubicación del -1, del -2. Bueno, yo aquí lo estoy haciendo a mano, pero ustedes lo deberían hacer también con la regla o la escuadra. -4, bueno, etcétera. Fíjense que se pueden poner arriba y abajo, no hay ningún problema. Marcas sutiles, pequeñitas, para que obviamente no vayan a interferir con nuestro gráfico, nuestro ritmo. Y en el caso del eje Y vamos a hacerlo acá con otro color para que se diferencie. No es que tengan ustedes que hacerlo siempre de otro color, sino simplemente aquí lo estamos haciendo a modo ilustrativo. La marca del 1, del 2, del 3, del 4, pongamos por acá, pongamos aquí el 3 que nos marcó. Y hacia abajo lo mismo, las marquitas, y por acá ponemos el -3 por dar un ejemplo. Ahí ponemos, perdón, ya lo corrijo, ponemos el -3 para tomar un ejemplo ahí entonces de lo que debemos hacer después en el trazado del plano cartesiano. Fíjense que esto coincide con lo que habíamos dicho de los cuadrantes. A la derecha, los valores que estén sobre X serán positivos y hacia arriba en Y también serán positivos. Hacia la izquierda en X serán negativos, -1, -2, -3, y hacia arriba seguirán siendo positivos. En el caso del cuadrante 3, abajo, miren que aquí en el cuadrante 3, aquí voy a poner, la flechita para que ustedes lo tengan en cuenta, pongamos aquí el puntero láser. En este sector entonces tenemos que los valores de X son negativos, mire, ahí están negativos, y los valores de Y también son negativos, como este que yo acabo de marcar aquí, el -3. Y finalmente aquí volvemos con positivos para X, estos vuelven a ser estos mismos, y negativos para Y, como este que tenemos acá. Siempre que vayamos a ubicar un punto, entonces aquí sí vamos a hacerlo de pronto con un color, que sea notorio. Tomemos este azul. Sí, este azul medianamente claro, y vamos a hacer la ubicación de un punto. Supongamos que el punto está ubicado en este lugar. Acá pongámoslo, ahí marquemos el punto. Bueno, ahí no nos está... Ya, listo, ahí está ubicado el punto. Ese punto, tal cual nosotros lo vimos por allá en geometría al principio, necesariamente va a tener un nombre. Un nombre que va a estar dado por una letra del alfabeto E mayúscula, y a ese punto nosotros le vamos a dar un par de valores que identifiquen
entonces dónde está ubicado numéricamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, recuerden el nombre, el origen. Ahí nos vamos a ubicar, ese es nuestro punto de partida siempre. Recuerden además que la letra X va antes que la Y en el alfabeto y vamos a empezar entonces por eso con la X. En este caso nosotros, para determinar las coordenadas del punto A, nos vamos a mover primero sobre el eje X, horizontalmente por supuesto, de tal manera que quedemos frente al punto, en este caso frente al punto A. Entonces vamos a sacar nuevamente el puntero láser y hacemos lo siguiente. Nosotros partimos de acá, nos empezamos a mover, en este caso hacia la derecha, porque obviamente el punto está a la derecha, de unidad en unidad. Damos un salto al 1, un salto al 2, un salto al 3 y resulta que llegamos al 3 y ya quedamos de frente al punto A. Eso quiere decir que la coordenada en X del punto A va a ser precisamente 3. Repito, yo parto del origen, me muevo 1, 2 y 3 hasta que quede al frente del punto A. Cuando ya yo me ubique frente al punto A, entonces ya puedo decir que la coordenada X, porque el movimiento fue horizontal, del punto A va a ser 3. Escribámosla de una vez, entonces saquemos el color y escribimos de una vez que la coordenada en X es 3. Ponemos una coma para separarlo de la coordenada en Y. ¿Y cómo vamos a hacer la coordenada en Y? Pues vamos a movernos ahora verticalmente hasta que desde donde estemos en X nos encontremos con el punto. Entonces sacamos el puntero láser nuevamente y recuerden que nosotros estábamos acá. Ahora vamos a subir tanto como sea necesario para alcanzar el punto A. Entonces empezamos, subimos 1, subimos 2 y subimos 3 y resulta que ya nos encontramos con el punto A precisamente. Eso quiere decir que entonces, como tuvimos que subir 3 y los valores de Y son positivos hacia arriba, el valor de la coordenada Y del punto A sería también 3. Entonces lo escribimos, después de la coma entonces ponemos el valor de 3, aquí escribimos entonces 3 y esas serían las coordenadas del punto A. Son 3,3. Coordenada en X, el primer 3, coordenada en Y, el segundo 3. ¿Por qué? Porque nos movimos 3 hacia la derecha positivo y 3 hacia arriba para ubicar el punto A en ese sector. Además, fíjense que eso coincide obviamente con el hecho de que estamos en el primer cuadrante y los dos valores debieran ser positivos, como está aquí marcado. Los dos son positivos y por eso están los dos positivos aquí en las coordenadas del punto A. Entonces recuerden siempre, chicos, X está antes que Y en el alfabeto. Este siempre será el valor de la coordenada en X, este siempre será el valor de la coordenada en Y. El de la coordenada en X es que tanto me tenga que mover yo a izquierda o derecha para ubicarme frente al punto, y el valor de Y será que tanto debo subir o bajar para llegar a la ubicación final de este punto que estoy tratando, al que le estoy tratando de determinar las coordenadas. Bien, entonces a continuación vamos a hacer unos ejercicios. Bueno, en realidad es un ejercicio con varios puntos de ubicación. Esto vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a primero que todo vamos a hacerle una corrección a este plano cartesiano. A ver, vamos a ver, tómense su tiempo, tomen unos 5 segundos y me indican qué error puede tener este plano cartesiano. Obsérvenlo bien. ¿Ya se dieron cuenta? Todos los valores están positivos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esa corrección. Lo primero que tenemos que hacer es decir que este es menos 2, este es menos 4, este es menos 6, menos 8, menos 10, menos 11 y menos 12. Y aquí hacia abajo este es menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. Ya, listo, ya hicimos la corrección. Ahí están identificados los ejes Y, X y Y. Ya pasamos a hacer el ejercicio que particularmente nos pide ubicar unos puntos, de acuerdo a unas coordenadas en el plano cartesiano. Y luego nos dice que determinemos las coordenadas de esos puntos que ya están dibujados, es decir, el ejercicio al revés. Vamos a ubicar entonces primero que todo el punto A.
El punto A, mírenlo por favor, dice que me debo mover 5 positivo en X y 8 positivo en Y. Recuerden que el primer valor, este es el valor de X y el otro es el valor de Y. Entonces yo debo moverme 5 unidades en X en dirección horizontal, porque esa es la primera coordenada. Ahora chicos, es positivo, lo que quiere decir que en esa línea, en esa recta numérica horizontal, yo voy a arrancar del origen, como ya habíamos dicho, y me voy a mover 5 hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el 5 es positivo. Eso quiere decir entonces que vamos a sacar el puntero láser. Estoy ubicado acá, en el origen. Yo siempre arranco del origen. Y me voy a mover 5 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me voy a ubicar, en ese 5. Y luego me dice que debo moverme 8 en forma vertical. ¿Cómo sé yo si es hacia arriba o hacia abajo? En ese caso por el signo, es positivo, entonces como la Y es positiva hacia arriba, me muevo los 8 hacia arriba. Y entonces ya después de haberme ubicado aquí en el 5, ahora voy a moverme 8 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese lugar que estoy señalando ahí será la ubicación del punto A. Vamos a repasarlo entonces rápidamente con el marcador. Vamos a hacerlo con color rojo. Entonces repito, nos movemos 5 desde el origen, desde acá arrancamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego nos movemos 8 hacia arriba, porque el Y también es positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí estará ubicado el punto. Aquí estará ubicado entonces el punto. Y le ponemos el nombre que nos indica el ejercicio, que es el nombre de A. Sí. No está marcando en este momento. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a ubicarlo acá, ya que es una sola letrica, entonces vamos a ubicarlo ahí. El punto A. Vamos con el punto B. El punto B nos dice que la coordenada en X es -3, es negativa. Entonces ya no me voy a mover hacia la derecha, sino que ahora me voy a mover hacia la izquierda. Arranco como siempre de acá del origen y me voy a mover 1, 2 y 3 hacia la izquierda porque es negativo, y de ahí me voy a mover 4 hacia arriba porque el valor de Y es positivo. El 4 es positivo. 1, 2, 3 y 4. Y aquí quedaría ubicado entonces B. Vamos a ver si ahora sí nos escribe. Sí. Ahí quedaría, no, quedó muy irregular ahí, entonces vamos a corregirlo. Borremos eso. Listo. Vamos a ubicar ahí entonces el valor de B, la letra B, ahí en ese punto. Vamos a ver si así nos queda un poco mejor. Listo, ahí tenemos B. El punto C. El punto C nos dice que es negativo en X, horizontalmente negativo. Arranco del origen, negativo sería hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Y negativo también en Y, o sea que verticalmente también debe ser negativo. Eso quiere decir que debo bajar. 1, 2, 3 y 4. Aquí estaría ubicado entonces el punto C. 4 a la izquierda por ser negativo y 4 hacia abajo por ser negativo también. Este sería entonces el punto C. Vamos con el punto D. El punto D me dice 10 positivo en X, o sea horizontalmente, quiere decir que arranco del origen y me voy a mover 10 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y de ahí me voy a mover 5 negativo o 5 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es, bueno, ahí nos tocó borrar, quedó mal dibujado, entonces vamos a ubicarlo nuevamente. Vamos a hacer todo el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia abajo porque es negativo. Y a ese le ponemos el nombre del punto D. Ese es el punto D entonces. Bien. El punto E.
Y ahora, chicos y chicas, presten mucha atención porque estos dos últimos puntos, E y F, son particularmente, o tienen la particularidad de que tenemos una coordenada en cero. El cero, recuerden que no es positivo ni negativo. Este tiene el 0 en X y este tiene el 0 en Y. Entonces vamos a empezar con el punto E. Yo arranco del origen. Y en la primera dirección en la que debo moverme es horizontal. Y resulta que aquí me dice, miren, aquí me dice, muévase horizontalmente 0. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Muy sencillo, no me muevo. No me muevo horizontalmente. Me quedo ahí quieto en el origen. ¿Y qué hago ahora? Ah, bueno, ahora sí me muevo lo que dice el valor de Y, es decir, 3. Me debo mover 3 positivo, eso quiere decir 3 hacia arriba, 1, 2 y 3, y eso implicaría que el punto estaría ubicado aquí, el punto E estaría ahí. Este sería el punto E. Fíjense que obviamente queda sobre el eje, y eso es válido, el eje forma parte del plano. Pero la particularidad está en que la coordenada en X es 0, y por eso no nos movimos horizontalmente, ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué sucede con el F? Entonces en el F tenemos... En X tenemos menos 5, o sea que tengo que moverme horizontalmente hacia la izquierda, parto del origen, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí llego, y después me dice, bueno, vamos a ver cuánto tengo que moverme verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Me dice no se mueva, me dice 0. Ah, bueno, pues me quedo ahí, entonces marco el punto ahí, no tengo que moverme verticalmente, entonces marco el punto ahí, y resulta que ese punto es el punto F, le pongo su nombre respectivo, vamos a ver si nos marca. No, nos tocó hacerlo de esta manera, entonces pongámosle la letra F ahí. Ese sería el punto F. Y ahora los puntos G y H ya nos lo dieron dibujados, entonces vamos a simplemente hacerlo por aquí afuera para que no se nos sature como tanto la gráfica. Vamos a escribir ahí los valores de las coordenadas de G y H, perdón. Yo, como ya tengo ubicado el punto G, lo que tengo que hacer es encontrarle sus coordenadas, o sea, estos números que tenemos aquí arriba. Como siempre, arranco del origen y voy a pararme, tratar de moverme horizontalmente primero, tanto como sea necesario para llegar y estar frente al punto G. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ya quedé frente al punto G. Ah, bueno, entonces yo ya sé que la coordenada en X horizontal del punto G es menos 7. Fue hacia la izquierda, será negativo, y me moví 7 unidades, pues será menos 7. Entonces yo puedo escribir por acá que las coordenadas de G son la primera de menos 7, y vamos a determinar la segunda. Entonces estoy ubicado acá. Ya estoy frente al punto G. Ahora voy a contar cuánto debo subir para llegar a su ubicación final. Y empiezo a contar 1, 2 y 3. Y llegué. Eso quiere decir que como tuve que subir 3 verticalmente, hablaremos de que la coordenada Y para el punto G será 3 positivo, porque 3 obviamente fue lo que tuve que subir, y como tuve que subir y no bajar, pues entonces en ese caso por eso lo ponemos positivo. En el caso del punto H, ya como este es el último punto, vamos a tratar de hacerlo en forma más resumida. Yo llego y me muevo rápidamente hasta acá, doy un salto si se quiere hasta acá y veo que, bueno, ya tengo marcado aquí el 12, y yo sé que el 12 es el que está frente a la H. Bueno, entonces la coordenada horizontal de H es 12 positivo, listo. Ya no tengo que ponerme a hacer ese conteo minucioso, porque yo ya tengo marcada la distancia, ya estoy frente al punto, yo ya sé que es 12 la coordenada horizontal. Y luego cuento cuánto debo moverme, en este caso hacia abajo, y por eso será negativo, para llegar al punto H. 1, 2, 3, 4 y 5, y llegué a H. Tuve que bajar 5, por lo tanto aquí debo escribir que la coordenada en Y del punto H es menos 5, porque tuve que bajar 5 unidades, y como la Y es negativa hacia abajo, pues obviamente por eso será menos 5. Terminamos el ejercicio, ya ubicamos los puntos, ya determinamos las coordenadas de los puntos que debíamos determinar. Valor absoluto de un número entero. Aunque es un tema, vuelve a ser un tema aritmético y no tanto geométrico como el anterior, es algo bastante sencillo, chicos y chicas. El valor absoluto es una medida de distancia. ¿Distancia a qué? Al origen. El origen es nuestro punto de partida. Nosotros vamos a tratar de contar hacia la izquierda o hacia la derecha desde la recta numérica horizontal,
¿Qué tanta distancia hay hasta cierto punto? Pero fíjense en una cosa. Si yo hablo de distancia, nunca puedo hablar de algo negativo. La distancia es una separación de un punto a otro y por tanto nunca podrá ser negativo. En ese caso, entonces, nosotros hablamos de que el 4 está a la misma distancia del 0 que el menos 4. Que uno está a la derecha y que el otro está a la izquierda, bueno. Que uno tiene signo positivo y el otro negativo, sí. Pero en distancia, los dos están a la misma distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor absoluto, lo que va a hacer con los números negativos, en resumidas cuentas, para decirlo de forma sencilla, a los números negativos los convierte en positivos. Y a los números positivos los deja tal cual, los deja positivos, porque en últimas el valor absoluto es una distancia y siempre será un número positivo. Por eso los positivos no hay necesidad de cambiarlos, mientras que los negativos sí debemos convertirlos en positivos. Y el 0, como nos lo dice ahí, pues queda tal cual también. El 0 no es ni positivo ni negativo, no representa ninguna distancia, entonces por eso lo dejamos quieto. Ahora bien, el símbolo del valor absoluto son esas dos barritas que ustedes ven ahí. Esta barrita que le marqué un punto ahí, esta barrita que está aquí. Siempre que nosotros pongamos un punto entre esas dos barritas, eso quiere decir que le estamos calculando el valor absoluto, la distancia al origen. Entonces aquí tenemos un ejemplo que de hecho aparece en la guía. Este ejemplo donde hay un niño elevando una cometa y está cerca a un lago, bueno, o al mar. Si nosotros quisiéramos medir la distancia desde el niño hasta el lecho marino, hasta ese arrecife de coral que aparece ahí, pues tendríamos que tener en cuenta que sí, ahí nos está marcando menos 10 metros bajo el nivel del mar. Pero a mí lo que me interesa es la distancia desde el niño hasta allá, hasta el lecho marino. Y entonces en ese caso, como a mí lo que me interesa es la distancia, yo voy a tomar el menos 10 que aparece ahí y a ese menos 10 le voy a calcular el valor absoluto, lo pongo entre barras. Y nosotros ya dijimos, poner un número negativo entre valor absoluto, entre las barras de valor absoluto, no es otra cosa más que quitarle el signo menos. Entonces el valor absoluto de menos 10 pues será 10 positivo. No más, eso es todo. Ahora, si queremos calcular la distancia del niño hacia la cometa, hacia la altura de la cometa vertical por lo menos, pues tendríamos que hacer lo mismo, pero ahora con el 6. Entonces, como es distancia, vamos a calcularle el valor absoluto al 6, pero resulta que el 6 ya está positivo. Entonces, como está positivo, no le hacemos nada, lo dejamos exactamente igual. El valor absoluto de menos 10 es 10 positivo, el valor absoluto de 6, como es positivo, sigue siendo positivo 6. Bien. Y bueno, en el caso de que quisiéramos calcular pues el lugar donde está ubicado el niño, pues sería el valor absoluto de 0, que sigue siendo 0. Ahí sí no habría pues obviamente mucho más que agregar. Y quise terminar esta videoclase con este último ejemplo que aparece como ejemplo en la guía. Y porque me parece bastante interesante, ya que aplica dos conceptos que vimos. Uno, los números opuestos, y otro, el valor absoluto. A ver, devolvámonos un poco a los números opuestos. Los números opuestos son los que estaban ubicados a la misma distancia del 0. Por ejemplo, el 4 y el menos 4, el 1 y el menos 1, el 2 y el menos 2, etc. Pero si yo quiero hallarle el opuesto a un número, por ejemplo, al 8, ¿qué debo hacer yo? Ponerle un signo menos. Si yo le pongo un signo menos al 8, ya de una vez estoy calculando su opuesto. Y así para cualquier número. Si quiero calcular el opuesto de 30, pues le pongo un menos, me queda menos 30 y ese es el opuesto de 30. Ahora bien, eso también funciona para los negativos. Si a un número negativo yo le pongo otro signo menos, pues me va a quedar el opuesto, que es el positivo. Y fíjense que eso es lo que sucede en este caso. Yo tengo un número negativo que es el menos 15 y le estoy calculando con este menos el opuesto al menos 15. El hecho de que yo le pongo menos a un número me está calculando automáticamente el opuesto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Le estoy calculando el opuesto al menos 15. ¿Y cuál es el opuesto de menos 15? Pues el 15 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que haya dos signos menos ahí pegados? Uno junto al otro. Bueno, separados por el paréntesis, pero contiguos. El hecho de que haya ese signo menos, podemos utilizarlo, como acabamos de decir, para entender que le estamos calculando el opuesto a ese otro número.
Entonces, nosotros en este caso le estamos, repito, calculando el opuesto al menos 15. Eso quiere decir que en últimas, en vista de que el opuesto de menos 15 es 15, pues es todo ese valor que está dentro de las barras de valor absoluto, nos va a dar 15. Pero escribámoslo acá, menos paréntesis, pero aquí no escribe bien, vamos a borrarlo acá un poquito para que no nos quede ahí así. Bien, vamos a volver a escribir. Entonces tenemos por acá, bueno, hagámoslo acá, menos paréntesis menos 15. ¿Eso qué va a suceder con eso? Le estamos calculando el opuesto a menos 15. ¿Y cuál es el opuesto de menos 15? Pues 15 positivo. Eso quiere decir que lo que tenemos allá arriba entre barras de valor absoluto, pues es lo mismo que calcularle el valor absoluto al 15 positivo. Y como lo dijimos en el ejemplo anterior, el valor absoluto de todo número positivo, en este caso del 15, siempre será el mismo número. O sea que el resultado de esto es 15 positivo. Pero me parecía interesante este ejemplo por el hecho de utilizar el concepto de opuestos y además el concepto de valor absoluto. Siempre que nosotros le antepongamos un signo menos a un número, estamos calculándole su opuesto. No importa si negativo o positivo. En este caso, le antepusimos un signo menos a un número negativo, a un entero negativo, y por eso le calculamos el opuesto, que resultó siendo un positivo. Y luego le calculamos el valor absoluto de ese positivo, pues nos dio el mismo número positivo, que en este caso es 15. Chicos, les dejo una tareita muy sencilla. Yo voy a hoy mismo tratar de dejar el cronograma del tercer periodo. Ténganlo muy en cuenta porque van a haber ciertas variaciones en lo que tiene que ver con la evaluación. De pronto las evaluaciones las vamos a dejar un poco más distanciaditas para dar espacio a el desarrollo de la guía. Me parece que la guía se tiene que desarrollar completamente y es importante, y esa guía está muy bien fundamentada. Entonces la tarea es hacer la lectura, no tienen que entregar nada, solo hacer la lectura del cronograma del tercer periodo para matemáticas. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención, por su visita. Hagan la tarea, no lo olviden, síganse cuidando y que tengan un muy feliz resto de día.